Hola, en este video se explicará qué significa volatilidad EUMA. Este método de calcular la volatilidad, el método EUMA, es un método que tiene un promedio ponderado que le hace a los rendimientos de las acciones y a sus propias volatilidades anteriores. Y es una forma recursiva, tiene una fórmula recursiva de calcular la volatilidad. Esta volatilidad se puede utilizar en el bar delta normal o bar varianzas covarianzas, reemplazando la volatilidad histórica que se calculaba por la volatilidad de EUMA. Y esta sería otra forma de calcular este método de bar. Bueno, entonces, ¿qué es esta volatilidad? Esta es una volatilidad no constante, es una volatilidad dinámica. A diferencia del primer método de volatilidad que ya se vio, que es el de volatilidad histórica, que calcula una desviación estándar para todos los rendimientos de una acción, donde cada rendimiento tiene el mismo peso para la volatilidad actual. Entonces, en el método anterior de volatilidad histórica, un rendimiento de hace 2 meses pesa igual que el rendimiento del día de ayer y pesa igual que el rendimiento de hace 2 años. Esa era una volatilidad donde todos los pesos, todos los rendimientos pesaban iguales. En cambio, la volatilidad de UMA, que pertenece a las formas de volatilidad no constante, le da mayor peso a los rendimientos, a los sucesos más recientes que a los sucesos más lejanos. Entonces, los últimos datos que tiene el comportamiento, que tuvo el comportamiento de la acción, son más importantes y pesan más que los más antiguos. Entonces los datos de los últimos meses, últimas semanas y el último del día anterior es los más importantes. Entonces la varianza EUMA va a ser calculada de esta forma. Acá lo que tiene es una fórmula recursiva donde la volatilidad del periodo T depende de dos parámetros del periodo anterior, del T-1. Entonces quiere decir que la volatilidad del día de hoy depende de dos valores de la volatilidad del día de ayer. Entonces acá tenemos un término lambda. Este lambda es un peso que se le está otorgando a la varianza del periodo anterior. Y el inverso de este peso estaría otorgándose al rendimiento al cuadrado del día anterior. Entonces, esta proporción, este peso y este peso de acá suman al 100%. Entonces, el 100% de estos pesos está repartido la mayoría para la varianza anterior y el restante para el rendimiento anterior. De esta varianza, al sacar la raíz cuadrada, tenemos que la volatilidad EUMA es la raíz cuadrada de una fórmula recursiva donde le está dando una proporción a la varianza anterior y el resto de la proporción al rendimiento anterior al cuadrado. Entonces, teniendo una fórmula recursiva, entonces, si ponemos acá t-1, la volatilidad EUMA del periodo t-1 va a depender de los datos del t-2. Si queremos calcular la volatilidad EUMA del t-3, va a depender de los datos del t-4. Entonces vemos que este lambda se está repartiendo las proporciones, los pesos a los valores anteriores de forma recursiva, y esto es un factor de decaimiento. Un factor de decaimiento que hace que, por medio de esta gráfica, que el rendimiento más reciente, por ejemplo, en este caso, tenemos que el rendimiento más reciente pesa el 6%. Este sería el número 1. El número 2, el segundo más reciente, pesaría el 94% de este 6%. Y el número 3, el 94% ya al cuadrado de este 6%. Entonces el lambda, por ejemplo acá este ejemplo es de un lambda de 0.94 o del 94%, donde el peso más importante, que es del 6%, o sea, 1 menos 94% de 6%, se le está otorgando el rendimiento más reciente. Y el factor de decaimiento lambda del 94% quiere decir que cada periodo que va pasando va a caer un 94%, entonces un decaimiento exponencial. Realmente un exponencial es de esta forma, pero yo hice un cambio, volteé esta figura, esta gráfica, para ver el decaimiento. Entonces acá se ve que es un decaimiento ya exponencial. Hay unos rendimientos muy lejanos que su peso dentro de la volatilidad de EUMA es muy bajo.
Por ejemplo, acá dice que ya del 60 el peso ya baja mucho. Si se fuera, llegamos hasta el 200 o hasta el 1000, ya su peso sería muy cercano a cero. Entonces no necesitaría muchos rendimientos para calcular esta volatilidad. Se puede tener muchos rendimientos, pero así todos los más antiguos no pesarían, no influirían mucho en la volatilidad actual del activo, de cada acción. Gráficamente tenemos, en el gris tenemos los rendimientos de una acción. Esto sería la volatilidad de UMA móvil para cada periodo. Entonces, empezando en el primer rendimiento serían los rendimientos más antiguos y acá los más recientes. Acá estaríamos en el rendimiento más reciente. Empezando el rendimiento más antiguo, EUMA de 0, no tenemos más datos, entonces el EUMA de 0. A medida que pasa y se tienen más rendimientos, pasa el tiempo, la volatilidad de EUMA va cambiando. Y EUMA es muy volátil, muy sensible a los rendimientos que ha tenido el activo. Entonces acá vemos que acá tuvo un movimiento brusco, acá hubo un aumento de volatilidad y EUMA es afectado y dice que la volatilidad de EUMA es más alta. Acá vemos un periodo de baja volatilidad y la volatilidad de EUMA dice que sí bajó durante este periodo y tiene estos comportamientos. Entonces nos interesa calcular la volatilidad de EUMA en este punto. La volatilidad de EUMA en este punto va a ser más influida por los rendimientos más recientes que estos más antiguos. Entonces esto es una forma muy interesante de calcular la volatilidad porque le está diciendo que, por ejemplo, si hubo una crisis reciente, la volatilidad actual del activo está muy influida por esa crisis reciente y en cambio si antes de esa crisis hubo una estabilidad, esa estabilidad pesaría menos que la crisis. La crisis influye más en la volatilidad. Entonces si acá tenemos alta volatilidad, la volatilidad EUMA estaría muy alta. Esta gráfica acá es lo mismo que esta, pero con el método de volatilidad histórica, donde cada rendimiento pesa igual. Entonces, en el método anterior de volatilidad que ya hemos visto, calculado con la función SD, tenemos que no es tan sensible a los cambios bruscos del activo. En esta parte de mucha volatilidad, medio un poco subió, no fue mucho el efecto que tuvo sobre la volatilidad. Entonces la volatilidad de este punto, que es la más reciente, está influenciado por todos los rendimientos en igual medida. Entonces esta es una forma de calcular la volatilidad, que es la volatilidad EUMA, que es de la no constante o volatilidad dinámica.